Om, Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Continuamos en estos satsang dedicando a la energía del maestro espiritual. Estamos en el mes de julio, es el mes del Guru Purnima, el mes que se celebra el Día del Maestro Espiritual, en la luna llena de julio. Creo que es a fines de julio, después vamos a decir bien la fecha exacta, que cae bien el Guru Purnima, el Día del Maestro Espiritual. Y iniciamos un estudio de un libro precioso que se llama Biografía de Swami Shivananda para ir estudiando los aspectos de la vida de Swami Shivananda, para tenerlo cada vez más presente. También se dice que uno de los temas de estudio de Swadhyaya que tenemos que tener los aspirantes es la vida de los grandes santos, de los grandes maestros, porque poco a poco esas cualidades que vamos estudiando y esas, bueno, formas de encarar la vida y aptitudes que van desarrollando, virtudes también de alguna manera se van instalando en nosotros. Y son materia también de reflexión, de pensamientos que van surgiendo en nuestra mente, que nos van elevando también. Entonces, en este caso, estamos dedicados a Swami Shivananda, que es el maestro que inspira este espacio. Pero bueno, uno también puede iniciar el estudio si tiene otro maestro, buscar donde hay biografías de ese maestro, donde está, bueno, enseñada la vida y sus momentos principales, ¿no? En el caso de Shivananda, por supuesto, hay muchísima literatura y uno de sus libros, uno de los libros escritos por sus discípulos se llama Biografía de un sabio moderno. Shivananda tiene también su propia autobiografía, que él habla de sí mismo. En este caso, son los discípulos hablando de él. Y también es muy rica esta lectura, ese libro es precioso porque siempre usando hechos de la vida real de él, bueno, nos van trayendo enseñanzas, ¿verdad? De cómo a su vez deberíamos nosotros tratar de imitar, ¿verdad? Sus actos, su vida, su forma de encarar la vida, ¿no? Entonces, estamos en el capítulo 1 que se llama Legado y Niñez. Habíamos visto como Swami Shivananda, su nombre de nacimiento era Kupuswami, que nació en el sur de la India, en Tamil Nadu, el de los estados más antiguos de la India, donde está la cultura drávida, que tiene su propio lenguaje sagrado, que es el tamil, que es distinto del sánscrito. El sánscrito es un lenguaje del norte de la India y son culturas eh, que tienen sus diferencias, si bien la India está unida por un espíritu único, pero bueno, hay diferentes civilizaciones y la civilización de Tamil Nadu, donde nació Shivananda, es la civilización drávida, que incluso se dice que es muy anterior a la civilización donde se originó el sánscrito, ¿no? El lenguaje tamil es muy poderoso, muy precioso. Están influenciados mutuamente, sánscrito y tamil, y hay mucha literatura y poesía y escrituras en tamil, que era la lengua de Swami Shivananda. Y bueno, vimos cómo Swami Shivananda nació en una familia brahmin, sus padres eran brahmines, muy piadosos y muy ortodoxos. Hoy vamos a ver algunas partes de eso. Su padre no era sacerdote, no siguió el oficio, sacerdocio externo, digamos, pero sí él trabajaba en una estación de trenes, creo, era un empleado estatal, pero sí tenía el linaje sacerdotal adentro, ¿verdad? Y en su casa, su padre seguía todas las puyas. Habíamos visto que la deidad tutelar de esa familia, de esa Yogananda, era Shiva, que ellos eran muy devotos de Shiva, tanto él y su madre, y como el niño Kupuswami, futuro Shivananda, ya de pequeñito participaba de esas puyas y ya demostraba sus samskaras, sus impresiones, y tenía, bueno, mucha avidez por el nombre, ¿verdad? Y por los cantos espirituales. ¿eh? Entonces, vamos a leer de dónde quedamos la clase pasada, el satsang pasada, y retomamos para adelante. Dice, Kupuswami permaneció en Patamadai, que es el estado donde nació, hasta que tuvo 5 años.
Después se trasladó a Etiapurán, donde trabajaba su padre. En aquellos días, Etiapurán era un estado nativo pequeño, gobernado por un rey favorecido por el gobierno británico, lo cual le permitía llevar una vida tranquila. Y y de esta forma podía Kupuswami, de pequeñito ya, dedicarse a las bellas artes. Le encantaba las artes y especialmente la música, ¿verdad? Fue en Itiapurán, esto ya lo vimos, pero ahora lo vamos a volver a retomar, en donde Kupuswami se puso en contacto con un conocido músico y devoto del Señor llamado Subarama Dikshitar, que vivía a pocas cuadras de la casa donde los padres de Kupuswami, tenían un apartamento. Muchas fueron las tardes en que pasó en casa de Subarama, que a su vez vamos a ver que eran familiares, ¿eh? Donde éste dirigía con frecuencia Akanda Kirtan, que es el canto ininterrumpido de los nombres de Dios, sin parar toda la noche o días enteros. En ese ambiente devocional y artístico, Kupuswami y sus padres se unían a los otros devotos en Bhajan, que es el canto eh, de Kirtan, ¿verdad? Baile estático alrededor del altar, ¿verdad? Hasta entrada la noche. Subbarama enseñó música a Kupuswami y a las órdenes de un profesor tan inspirador, Kupuswami pronto se aprendió de memoria todos los bhajan y kirtan. Y ahí sacó toda su genialidad, incluso Sivananda compuso muchos kirtan después, él como Swami, y tenía, bueno, esa afición por la música, ¿verdad? Sí, Appaya Dikshitar, uno de los grandes nombres de los anales de la literatura espiritual hindú, fue antepasado de Subbarama y de Kupuswami. Esto es muy importante aquí. Sivananda habla de esto, que en su linaje, eh, él nació, Sivananda, en una familia donde había en sus antepasados grandes sabios. Uno de ellos fue Appaya Dikshitar, que era de la misma apellido que este otro Subarama Dikshitar, ¿no? Pero logró un estado de iluminación muy grande. Se dice que de hecho muchos lo consideran un Amsa avatar de Shiva, un avatar parcial de Shiva, ¿verdad? Que fue un gran yogi, filósofo, erudito, experto en sánscrito, en Vedanta, tiene más de 104 obras, tanto de sánscrito como de Vedanta, y escribía muchos poemas místicos, ¿no? Ahora va a mencionar algo, los que escribieron esta biografía, que son discípulos de Jivananda, y después les voy a contar alguna otra historia de este Appaya Dikshitar. Es un Shivaíta, ¿verdad? Nació en el siglo XVI, más o menos por 1500 y pico. Es posterior a Shankaracharya, ¿verdad? Pero también era de ese linaje, ¿verdad? Eh, Appaya Dikshitar nació en Aidapalam, cerca de Arni, al norte del distrito de Arcot, en el sur de la India, cerca de eh, Tiruvannamalai, ¿verdad? Donde está la zona de Arunachala, ¿verdad? Se le atribuyen 104 obras en sánscrito. Sus obras en Vedanta muestran su capacidad intelectual. Todas las escuelas de Vedanta se han inspirado en esta obra única. ¿Mm? Era un ser iluminado, un gran erudito, ¿verdad? Eh, Era inigualable en casi todas las ramas de la literatura sánscrita, poesía, retórica y filosofía. Sus poemas sobre el señor Shiva son los favoritos de los adoradores de Shiva. Muchos consideraban a Appaya Dikshitar como una encarnación del señor Shiva. La leyenda dice que cuando una vez Appaya Dikshitar fue al templo de Tirupai, al sur de la India, que era un templo Vaishnava, de adoradores de Vishnu, ¿verdad? Y el acharya que estaba a cargo de ese templo le impidió la entrada porque Appaya era un devoto de Shiva, ¿verdad? Esto también pasa en la India. También hay fanatismo, como en todas las culturas y las religiones puede haber sectores fanáticos, y este era un templo Vaishnava que eran muy fanáticos y no sabían que Appaya Dikshit era un gran devoto, incluso encarnación de Shiva, y le prohibieron la entrada, ¿verdad? Pero a la mañana siguiente, la imagen del señor Vishnu del templo, la imagen principal,
se había convertido en la imagen de Shiva. Estas cosas pasan en la India, ¿no? Cosas místicas, incomprensibles, pero que pasan y también en otras partes del mundo eh, pasan cosas sobrenaturales, ¿no? Dice, los Vaishnavas se quedaron atónitos y pidieron perdón a Paya Dikshita. Le rogaron que devolviera la forma de Vishnu a su antigua imagen, lo que el santo hizo, según cuenta la leyenda, a Paya Dikshita. Ahí Sivananda tiene escritos como yo les comenté, Sivananda mismo tiene un libro que habla de vida y obra de santos de diferentes tradiciones, incluso hay santos cristianos, ¿no? Y es muy bonito ese libro, un día quizás lo empecemos a estudiar, donde habla de santos de diferentes tradiciones y también habla de Apaya Dikshita, y también muy orgulloso de que era de su linaje, ¿verdad? De familiar. Y bueno, se cuenta, esto lo escuché de otro lado, ¿no? De Apaya Dikshita, una de las tantas anécdotas de este místico y filósofo, que él quiso probar qué pasaba en su mente si entraba en un estado de delirio o de especie de alucinación. Entonces tomó de una planta que es conocida en la India que se llama datura, ¿verdad? Hizo un jugo de datura, que es una planta que genera estados más que alucinación, de delirio, que es muy peligrosa de tomar. Incluso la gente pierde la memoria, ¿verdad? Y él quiso probar qué pasaba qué pasaba con él en ese estado, ¿no? A ver cuál era su grado de pureza, ¿no? Y de dominio. Eso se dice que eh, la gente que está en estado de iluminación, en sus sueños son absolutamente puros, ¿verdad? Porque mantienen esa pureza incluso en sueño, que estamos en un estado donde no tenemos, digamos, control sobre los britis, ¿no? Y él quería ver en ese estado como de intoxicación, creado por esta planta que es muy eh, alucinógena, incluso más que alucinógena, tiene unas sustancias químicas mucho más poderosas que tienen las plantas alucinógenas conocidas, ¿verdad? Y se dice que le pidió a sus discípulos que testificaran todo lo que él hacía en ese estado, ¿no? A ver dónde iba su mente, ¿verdad? Si salían cosas impuras y si perdía, se iba para cualquier lado, ¿no? Entonces el tipo tomó esa sustancia de esa planta y se dice que siguió componiendo poemas súper espirituales a Shiva, seguía cantándole a Shiva perfectamente, como le cantaba siempre, como escribía. Incluso en ese estado se dice que compuso un himno, uno de los tantos stotram, himnos a Shiva que él componía, que se llamó Atmarpam Stuti, el himno en ofrenda al ser. Es un himno de 50 versos, en donde él seguía con su misma línea y de pureza y de adoración especialmente a Shiva, ¿no? En la familia de Apaya Dikshita, continúa el relato, nació también otro gran sabio espiritual, aproximadamente medio siglo antes que Swami Shivananda, el 3 de diciembre de 1831. Él era Sundaresham Shivam, siempre en ese linaje de Shiva, ¿no? Aunque sus padres eran acaudalados, la tragedia le llegó pronto en su vida y se quedó huérfano. Fue educado por su tío materno, quien era gran devoto del señor Shiva y también un hombre muy culto. La afección de Sundareshwar en su juventud consistía en la adoración del Señor. Escuchaba los cantos de su tío y los memorizaba. Pronto dominó la lengua sánscrita, se le obligó a casarse, pero su matrimonio no duró mucho, ya que su mujer murió pronto. Abandonó su hogar y deambuló como sannyasin, como monje. Ayudó en varios templos en el sur de la India y estableció muchos centros de caridad. Este era otro ancestro más cercano, allí van andando todavía en el tiempo, ¿no? Tenía poderes milagrosos. Murió en 1878. Sivananda nació en 1887. O sea que este tío, que fue un gran sannyasin también, este, eh, murió unos añitos antes que naciera Sivananda. Su samadhi se encuentra todavía en Arimalam, cerca de Padukotai, en el sur de la India. Swami Sivananda rindió homenaje a este santo antepasado
durante su gira por toda la India en 1950. Muchos creen incluso que Swami Shivananda es una reencarnación de Sundara Swamigal. Esto dicen sus discípulos, ¿verdad? De este otro monje que también era muy devoto, ¿verdad? Y muy santo. ¿Eh? Durante el tiempo que estuvieron juntos, Kupuswami y Subbarama Dikshitar, volvemos a este familiar, del cual aprendió música, compartieron muchas historias de sus ilustres antepasados. Hay un poderoso secuencia de versos del Bhagavad Gita, ¿verdad? Que en esta historia de Jivananda y cómo era su linaje, se confirma lo que dice el Bhagavad Gita, que le voy a leer en el capítulo 6. En un momento, Krishna eh, le pregunta, Arjuna le pregunta a Krishna qué pasa con las personas que tienen vida espiritual, que tienen práctica y que practican con fe, pero no llegan a iluminarse y llega la muerte. El que le pregunta a Krishna es todo ese trabajo espiritual se pierde, ¿qué pasa? Cae en saco roto, ¿verdad? Y el Señor Krishna le responde algo muy poderoso, ¿no? Le dice, el Señor bendito dijo, verse el verso 40 del capítulo 6 del Bhagavad Gita, ni en este mundo ni en el próximo hay destrucción para él. Nadie que actúe bien, oh hijo mío, padecerá nunca por ello. O sea que todo lo que hacemos espiritualmente, se dice, se va acumulando y si dejamos el cuerpo y no nos iluminamos y no logramos moksha, que es liberarse de nacimiento y muerte, en la siguiente vida retomamos, ¿no? Y lo dice aquí, ¿verdad? Dice, después de, retomamos el trabajo anterior, en el nivel que hayamos quedado. El trabajo anterior, no hay que empezar de cero, ¿no? Y así, obviamente, bueno, depende del grado espiritual de donde llegamos. Swami Shivananda sabemos que él obviamente llegó a un estado anterior, en la vida anterior muy elevado, por eso en esta vida logró Jivan Mukta, ¿no? Logró la iluminación completa, ¿verdad? Entonces dice, después de haber llegado a los mundos de los justos, quiere decir a planos espirituales entre vidas, donde hay vida espiritual muy elevada, y de vivir allí innumerables años, el que ha caído del yoga, quiere decir el que no se ha logrado iluminar antes de dejar el cuerpo, renace en una casa de personas puras y prósperas. Y dice el siguiente verso, o incluso nace en una familia de yogis sabios. Esta clase de nacimientos es verdaderamente difícil de lograr en este mundo. Este es un caso claro de Shivananda, ¿no? Que en su linaje, bueno, había estos referentes espirituales eh, muy poderosos, ¿verdad? Y de este, pues, para terminar esa secuencia de versos, ahí entra en contacto con el conocimiento adquirido en el cuerpo anterior y se esfuerza más que antes para conseguir la perfección. En el caso de Jivananda, bueno, en su vida misma, en esta vida presente que tuvo, logró ese estado de iluminación, pero también fue gracias a todo el trabajo que había hecho, obviamente, en otras vidas, ¿no? Y todo lo que hacemos, esto es para nosotros también, ¿verdad? Todo el esfuerzo que vamos haciendo nos va a ayudar para que en la siguiente encarnación, si no logramos la iluminación en esta vida, que siempre hay que pretenderlo, digamos, o focalizarse, pero si nos toca seguir avanzando, siempre retomamos, ¿no? Desde donde terminamos. Ahora va a otro referente. Dice, Ganapati Sastrigal fue uno de los que conoció al joven Kupuswami. Él nos cuenta, ¿verdad? Fue alguien que conoció a Kupuswami en aquella época y después, ya en la época de Shivananda, cuando estaba en la Devilay Society, les contó a los discípulos cómo era Shivananda de pequeño, ¿no? Él nos cuenta, Kupuswami era alto para su edad, guapo y de tez clara, de tez clara dentro del prototipo hindú, que son de tez más oscurita, ¿no? Que Shivananda rompía un poco el molde porque era mucho más grande que el prototipo hindú, ¿verdad? Y era de tez un poquito más clara, ¿no? No era ni delgado ni grueso, aunque con un estómago algo abultado. En yoga decimos que ese estómago algo abultado es prana. No es ni mucha harina, ni mucho dulce, es prana. Pero ya se ve que de jovencito, de pequeñito, aunque muchas fotos se ve ya a Shivananda
de joven, pero muy estilizado, muy atlético, ¿no? Se ve que también, y ahora vamos a ver que hacía mucha gimnasia, ¿no? Ya de joven. ¿M? Tenía siempre una expresión risueña y resultaba atractivo, incluso a esa edad. Tenía el rostro de la madre y el cuerpo del padre. Su apariencia era majestuosa. Poseía una pequeña semilla de Rudraksha cubierta de plata y atada a su hilo sagrado. Como vemos, Shiva está siempre presente en su linaje y en él mismo, aunque, como vimos, Shivananda luego se hizo un yogi totalmente universal, ¿no? Que él adoraba todos los aspectos, ¿no? Con total universalidad. Incluso, como vimos, su deidad tutelar deducimos que era el propio Krishna, ¿eh? Por muchas cosas que ya hemos contado, ¿verdad? Pero, sin embargo, estaba Shiva siempre muy presente, ¿no? Poseía una pequeña semilla de Rudraksha, que es Shiva, cubierta de plata y atada a su hilo sagrado, ¿eh? Porque él era Brahmin, ¿verdad? Después, por supuesto, cuando se hizo Swami, salió de la casta, ¿no? Porque ya el Swami eh, se dice que está más allá de toda casta, ¿no? Y de toda diferencia, ¿verdad? Por eso ya de Swami no usaba ese hilo sagrado, pero de chico sí lo usaba porque era de casta Brahmin, ¿no? Se sentía a gusto con chicos jóvenes como yo, decía este que lo conoció, y hablaba con nosotros utilizando versos cortos en inglés, en un tono musical. También tenía un gran sentido del humor, lo cual nos atraía especialmente. Su atención especial era dedicada a los monjes errantes, incluso desde pequeño, ¿verdad? Le encantaba enormemente atenderlos, cosa que luego destacó cuando se hizo Swami y que inició su vida de retiro en cuevas. Él ya de Swami incluso seguía con esa cuestión de atender a los monjes vecinos, ¿verdad? Que lo vamos a ver después. Esto ya lo tenía de jovencito, ¿no? Le encantaba atender a los monjes errantes, ¿verdad? Estos disfrutaban de privilegios especiales con él. No había mendicante que fuese a su casa que no hiciese al joven correr hacia él con amor desde donde se encontrase. Trascendía toda barrera y convencionalismo al invitar a los mendicantes y mendigos a su casa, alimentándoles, dándoles arroz y otros alimentos. En cierta ocasión, había varios jóvenes jugando en la calle del pueblo. Una mujer mayor tropezó y cayó al suelo. Los jóvenes se rieron, los amigos que estaban con él jugando, mientras que el travieso y feliz Kupuswami, que sabemos que era travieso también, pero era muy respetuoso, se puso muy serio de repente, mostrando una sabiduría mucho mayor de lo que se podía esperar para su edad. Era un jovencito, ¿no? No se rían, le dice, todos nos hacemos viejos. ¿Se imaginan cómo serán a su edad? Cuando alguien se encuentra en apuros debemos ayudarle, no reírnos. Entonces ya él enseñaba desde joven, ¿no? Uno de los rasgos que más conocido hizo a Kupuswami era su amor por la aventura. Se marchaba de la casa sin decirlo a nadie. Vagaba por ahí unos días, subsistiendo casi sin comida la mayoría de las veces. En esto mostraba ya sus samskaras que tenía de Tapaswin, ¿no? Y que iban a venir ya en la época de Swami, donde hizo muchas austeridades, ¿no? Ya en esa época de joven, él, ahora lo va a explicar, se hacía sus propios retiros y en esos retiros hacía ayunos, desaparecía de la casa, ¿verdad? Hasta que la madre ya sabía que él se iba a hacer práctica espiritual y ya se acostumbró a eso, ¿no? Dice, eh, voy a volver a leer esto, uno de los rasgos más conocidos que hizo, que más conocido hizo a Kupuswami era su amor por la aventura. Se marchaba de la casa sin decirlo a nadie. Vagaba por ahí unos días, subsistiendo casi sin comida la mayoría de las veces. En una ocasión se marchó a Kasugmalai, una zona, de esta manera sin dinero. Allí había un templo dedicado al señor Subramaniam, también hijo de Shiva, ¿no? Donde él adoró al Señor. No probó bocado por más de 3 días. Sí, hizo ayuno por más de 3 días, pero se mantuvo pleno de vigor gracias a su entusiasmo por progresar espiritualmente. Al cuarto día, mientras regresaba a su casa, un amigo le dio un poco de comida.
lo cual solo sirvió para abrirle más el apetito en vez de quitárselo. Ese es el problema de los ayunos. Que hay que empezarlos gradualmente y salir gradualmente. Entonces que el amigo le dio demasiada comida y Shivananda, Kupuswami, que era grande también, se le abrió el apetito. Finalmente llegó a su hogar. Recién en ese momento se dio cuenta de que había llegado al límite de sus fuerzas en aquella salida. Se marchaba de casa con tanta frecuencia en esos pequeños retiros que su madre ya estaba hecha a la idea, que en cualquier momento el niño desaparecía, el joven desaparecía, pero ella quedaba tranquila porque sabía que estaba haciendo práctica espiritual, ¿no? Estaba en algún templo, en alguna ashram así. Y si no había vuelto a casa antes de la noche, suponía que estaría en algún templo o lugar sagrado cercano, o debajo del árbol Nim, es un árbol sagrado de la India, que era su lugar favorito de reclusión. Ahí ya mostraba esos samskaras de yogi, ¿no? Kupuswami no tenía miedo a nada. No podemos adivinar ahora cuál podría haber sido su estado mental en aquellos días, pero la muerte no tenía significado para él. Solía bucear dentro de un lago y salir ileso, y dentro de un pozo, dice, y salir ileso y feliz. Esta era una de sus proezas favoritas para sorprender a sus amigos, lo que aterrorizaba a sus padres. Cuando Kupuswami alcanzó la edad escolar, su padre le consiguió una plaza en el colegio del rey en Etiapurán. Al contrario de otros chicos, a él le gustaba ir al colegio y ya sabía leer, recitar el alfabeto y decir los números en orden. Siempre alerta, era rápido para captar todos los conocimientos elementales en casa, mientras sus hermanos mayores se debatían con las lecciones. Nunca le gustó la idea de perder tiempo. Ya de muchacho, estaba dotado de un intelecto profundo que le permitía asimilar cualquier cosa con el mínimo esfuerzo. Aprendía todas las lecciones del colegio con gran facilidad. Nunca había que repetirle las cosas. Ello le proporcionaba mucho tiempo libre en el hogar. Ese tiempo no lo gastaba ociosamente o en pasatiempos inútiles, sino que en parte por curiosidad o en parte por ímpetu innato se adelantaba al programa escolar. Buen ejemplo de esto que decimos de cómo siempre iba por delante se podía comprobar en los días del colegio, cuando era capaz de encontrar la solución a un problema de matemáticas inmediatamente con la consiguiente perplejidad de sus mayores. Prestaba mucha atención en clase y competía con alumnos que le llevaban 4 años de diferencia. Ya desde muy joven, Kupuswami entendió que un cuerpo enfermizo era una carga. Sambashiva Iyer, el profesor de educación física del Colegio del Rey, donde él empezó a ir, vivía en la misma calle que él, y Kupuswami era su mejor alumno. ¿eh? Durante la gira por toda la India, ya cuando era Swami, en 1950, Sri Sambashiva Iyer fue a verle a Tirunelveli y contó lo siguiente. ¿eh? Swami era muy buen gimnasta, esto es cuando era joven, ¿no? Cuando era Kupuswami, ¿no? Era muy buen gimnasta y lo hacía especialmente bien en las barras paralelas y en las horizontales. Le encantaba la gimnasia y esto lo dice ya en su vida como Swami, que él aparte de yoga seguía haciendo también ejercicios aeróbicos, ¿no? Y salía a caminar, salía a correr, ¿verdad? Sus aptitudes le habían conseguido tal lugar en el corazón de su profesor que Sri Sambhajiva Iyer solía pedirle confidencialmente que le sustituyeran en su ausencia. Años después, este buen hombre, ya mayor, renovó su contacto con su viejo alumno. ¿eh? Y lo que más es más destacable, o sea, ya como Swami Shivananda, ¿no? Y lo que es más destacable, dándose cuenta de la divinidad de este, se convirtió en su discípulo. Swamiji le inició dentro de la sagrada orden de sanyas con el nombre de Swami Sadashivananda, que fue su profesor de gimnasia cuando era joven, ¿no? Esto obviamente también era algo ya kármico, ¿no? Entre los dos, ¿verdad? Kupuswami como gimnasta de primer nivel tenía un físico excepcional, con buenos pectorales y brazos fuertes. Sus padres ortodoxos no veían con buenos ojos los ejercicios gimnásticos del hijo. ¿eh? Pero el muchacho solía levantarse de la cama temprano
a las 3 o 3:30 de la madrugada, ya en el horario del Brahma Muhurta, esto también otro samskara yogico, ¿verdad? Pasando desapercibido antes de que el resto de la casa despertara de su sueño. Una vez dijo Sivananda, ¿no? Hablando de su niñez, dice, debo confesar que muchas veces colocaba una almohada en mi cama, cubriéndola con cuidado con una manta para aparentar seguir en la cama, durmiendo profundamente. En realidad, en esos momentos me encontraba en el gimnasio, absorto en sus vigorosos pasatiempos. Especialmente hay una escena que siempre se cuenta, acá no está relatada, pero yo la he escuchado de otros lados, que especialmente sus padres tenían mucho problema y no lo dejaban ir a un profesor de gimnasia de esgrima, ¿verdad? No solo hacía gimnasia de diferentes tipos, pero le gustaba también, estaba aprendiendo esgrima. Y este profesor de esgrima era de una casta que no era la brahmina, ¿no? Y por eso no querían que vaya a los otros profesores de gimnasia, porque no eran brahmines, ¿no? Y eran familias ortodoxas, brahminas muy ortodoxas, que no dejan mezclarse mucho con otras castas, ¿no? Y no quería que vaya, pero sí, pero Kupuswami, que ya tenía ese espíritu universalista y que no hacía diferencias, rompió con ese molde y es ahí que cuenta que él solía escaparse y dejaba esa almohada en la cama para que sus padres pensaran que él estaba durmiendo, pero ya él estaba con su profesor de esgrima, que Sivananda cuenta que fue su primer guru, ¿no? Y que él no hacía caso de sus padres y no hacía diferencias. Para él ese profesor de esgrima era su propio maestro, ¿no? Y fue así como siguió aprendiendo, ¿no? Sin discriminarlo. Del Colegio del Rey de Etiapurán pasó a la escuela SPG en Trichinipoli en 1903. Habría que calcular ahí cuánta edad tenía, ¿no? 1903 menos 1887, que es cuando nació. Era tan modesto y obediente como inteligente, estudioso y pronto atrajo la atención del director, el reverendo Pakenham Walsh, era un profesor inglés, ¿verdad? Eran colegios ingleses. Esperen un segundito. El director y todos los profesores lo querían mucho, ¿eh? Trabajaba duramente y conseguía excelentes calificaciones en cada examen, especialmente en literatura tamil, ¿verdad? Que es este lenguaje tan poderoso que es el lenguaje materno de Shivananda, que tiene también muchísimos maestros y adoradores de Shiva, y hay muchos poemas en tamil muy poderosos y muy ancestrales. Es una lengua a su vez preciosa, que cuando uno la escucha, es la lengua de Ramana Maharshi, ¿no? Y hay preciosos himnos compuestos en tamil que son muy, muy eh, hermosos de escuchar. Es una lengua muy, muy espiritual, ¿no? Su gusto por la música, su comportamiento atrevido y su patente sinceridad le sirvieron con creces para ser aclamado como actor aficionado a su vez, cuando representó en su escuela el papel de Helena en la obra de teatro de Shakespeare, Sueño de una noche de verano. Kupuswami era siempre el primero de la clase. Ganó muchos premios y medallas. Estos premios solían consistir en valiosos libros, con los cuales fue creando una pequeña biblioteca. Otro hábito que adquirió en esa época era el de conseguir libros para sus propios estudios, así como para el de los demás. Siempre estaba esto de ocuparse del otro. Y ahí termina esta parte que habla de su juventud. Después vamos a pasar a la clase que viene, el domingo que viene, a la parte de su vida como médico, que fue su primer vocación, ¿verdad? Su primer vocación de servicio no fue la de directamente dedicarse a la vida espiritual y a la enseñanza, sino a servir a otros a través de la medicina, ¿verdad? Y se convirtió en un gran médico que también tenía características muy distintas para su época y para todas las épocas como médico. eh, y vamos a dejarlo eso para la clase que viene. Ahora vamos a finalizar con Shivananda Upanishad, que es uno de sus libros más estudiados,
en la forma de leer sus enseñanzas. Sivananda Upanishad significa la esencia de la enseñanza de Sivananda, que está compilada en un libro que me enteré hace poquito, que me comunicó Chandra de la Asociación de Yoga de Montevideo, que lo volvieron a editar, que está disponible en Montevideo. Si alguno está en Montevideo, ahí Rudra es profesor ahí del centro, y ahí lo tiene Amrita. Ah, no, que mueve papeles. Bueno, el que quiera conseguir Shivananda Upanishad, que es una serie de cartas escritas por Sivananda a discípulos de todo el mundo, ¿verdad? Que fueron recopiladas, y después de que dejara Sivananda el cuerpo, sus discípulos, bueno, lo pusieron al servicio de todos nosotros para que sus enseñanzas sigan, por supuesto que están en todos sus libros, ¿no? Pero este libro especialmente eh, lo leemos al azar, ¿no? Porque parece que nos está hablando muy directamente cada uno, porque era como él respondía a preguntas que le hacían los discípulos a lo largo de todo el mundo, que le mandaban cartas, incluso hay algunas cartas mandadas de Santiago de Chile, creo que alguna anda, no sé si de Buenos Aires, pero sí de Brasil, de Colombia, eh, y es muy poderoso, ¿eh? Solemos leerlo al azar, tiene imágenes en una página, tiene siempre fotos de Shivananda, que después lo vamos a leer en alguna de esas partes de su biografía, que él lo criticaban mucho los swamis de la época, también ortodoxos, porque él se dejaba sacar muchas fotos, ¿verdad? Y le decían que usted, que está mostrándose, y por qué se saca tantas fotos, y fotos, y usaba, bueno, acá una en bicicleta, usaba cosas y hacía cosas que los ortodoxos no hacían, ¿no? Incluso jugaba al tenis, hay algunas con raquetas de tenis, usaba sobre todo largos occidentales, ¿verdad? Y los swamis lo criticaban, le decían, ¿usted por qué usa esos sobre todo occidentales? Está rompiendo la tradición. Y él decía, simplemente porque me abriga y me deja las manos libres, ¿verdad? Los yogis es muy común que usen estos chales, ¿verdad? Pero claro, acá estamos con los brazos medios atrapados, ¿verdad? Y con los dotis están con las piernas ahí, que no sé. Pero él decía, yo con este sobre todo puedo hacer las cosas más rápido y ser más eficiente y aparte me abriga. Entonces no tenía ningún problema en que lo criticaran, ¿verdad? Entonces solemos pedir un número, eh, y sacar una carta. Así que le vamos a pedir, si me quieren decir un número mayor del 50 y menor de 550. A ver, ¿alguien quiere poner un número para a ver qué mensaje nos da Shivananda para hoy? 445 dice Alexander Cali. No sé si es de Cali, Alexander. Ahí Paula dijo otro, si nos da el tiempo leemos otro, pero ya con dos está. Colombia, muy bien. Hay una foto de... No, sí, sí, creo que un mensaje que le manda alguien de Colombia. Es en la época de Shivananda, ¿no? Entonces vamos a leer 445. ¿Está? Siempre hay una foto en una página donde hay una máxima o algo, ahí está Shivananda, no sé si se ve bien. La foto dice Shiva, se refiere a Shivananda, con el doctor Ranganathan, que era el guardabosque general de Delhi, ¿verdad? Al ashram de Shivananda lo iban a visitar personas de todo el mundo, ¿verdad? Y la carta es del 24 de junio de 1954. Muchas veces está dirigida especialmente a una persona o a veces en forma genérica, ¿verdad? Son cartas que Shivananda escribía de puño y letra, ¿no? Ahí tienen la letra de Shivananda, que es una letra de médico. Aquí está, por supuesto, traducida al español. Dice, amados hermanos. O sea que es una carta genérica para todos, incluso si es para una persona va a ser para todos, ¿no? Pero esta es para todos. Dice, amados hermanos, amor y adoraciones. Vuestro principal deber en la vida es esforzarse por llegar a Dios.
Solo Dios es real. Todo lo demás en esta vida es una sombra pasajera. La vida en el mundo está llena de dolor y sufrimiento. Dios es dicha total. Aspira a alcanzarla. Abandona los otros deseos. Controla la mente y los sentidos. Purifícalos. Purifícate. Sirve al Guru. ¿Mm? Alcanzarás a Dios. Hermoso mensaje. Sí. Y es como que siempre nos llega, ¿no? Siempre decía, me acuerdo Cantidevi, decía que Sivananda ponía siempre cartas nuevas acá en este libro, porque, bueno, ella tiene muchos años de servicio y cada vez que abrimos una carta parece que no lo habíamos leído, ¿no? A mí me pasa lo mismo, porque por mucho tiempo todos los días sacaba una o dos cartas y siempre habían cartas que me parecía que no había leído, ¿no? Y siempre pasa que esto pasa con cualquier libro de Shivananda, ¿no? Pero es como que cuando necesitas este tipo de, especialmente este tipo de libros de Shivananda, lo abrimos cuando necesitamos algo especial, ¿no? Entonces decimos, voy a leer una carta, ¿no? Vamos a leer la 66, ¿eh? Y finalizar con la página 66, aunque ya con la que dimos es suficiente, y nos podemos intoxicar de la palabra de Shivananda. No, pero eso es muy bueno, no hay que cansarse. 66. Intoxicar para bien. ¿Eh? Y esta dice así, también es una poderosa foto, ¿verdad? Las fotos de Jivananda, como la de los maestros, ¿no? Cuando uno las lee, las mira, les transmite su estado de iluminación, ¿no? Aquí están en un estado contemplativo, a las orillas del Ganges, ¿no? Seguro en un estado samadhi, ¿no? Entonces, al mirar estas fotos es como que uno se transporta a ese estado. Dice debajo de la foto una máxima de él sacada de un libro, dice, aniquilar el ser inferior y desarraigar los deseos sensuales son requisitos esenciales para la espiritualidad. Aniquilar el ser inferior y desarraigar los deseos sensuales son requisitos esenciales para la espiritualidad. Y la carta es del 1 de enero de 1949. También es una carta genérica, es una carta de fin de año, ¿eh? 1 de enero, ¿no? Y dice así: que todos alcancen la morada eterna de la luz, perdón, que todos alcancen la morada de la eterna luz del sol, aquella que de noche no puede oscurecer, porque la ilumina el esplendor supremo, el lugar del descanso supremo, siempre alegre, siempre seguro e inmensurable, e inmutable, mediante la meditación constante en lo absoluto imperecedero. Que todos alcancen la morada de la eterna luz del sol, aquella que la noche no puede oscurecer, porque la ilumina el esplendor supremo, el lugar del descanso supremo, siempre alegre, siempre seguro e inmutable, mediante la meditación constante en lo absoluto imperecedero. Que el Señor los bendiga, con salud, larga vida, paz, prosperidad y kaivalya, que es liberación. Shivananda. Vamos a hacer un segundito de silencio, cerrar nuestros ojos, conectar allí con la energía del maestro, del gurú, de la deidad, cada uno conectando con sus aspectos, con su aspecto de la divinidad que es infinita, por eso se manifiesta en múltiples formas. Conecta tú con la forma que te inspira o simplemente vacía tu mente.
त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यममृतात् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्म अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ paz. Agradecemos a todos los maestros, Shambhala, Sadhguru, Shivananda Maharaj Ki Jai. Nos vemos el domingo que viene, que estén muy bien, que tengan hermosa semana.